La tierra se está moviendo, pero no por un terremoto, sino por algo que ya viene bajando por el cañón desde lo alto. Primero la gente escucha el sonido bajo profundo, un rugido que no se detiene. No es un estallido repentino ni una explosión, sino algo largo, pesado, casi vivo. Luego las casas empiezan a hablar, los suelos de barro se agrietan, las tejas se deslizan sin que sople el viento, los cristales tiemblan dentro de sus marcos. 30,000 personas salen a la oscuridad total y escuchan. Y justo antes de ese momento ya habían oído otra cosa. Mantengan la calma, regresen a sus casas. No hay razón para entrar en pánico. No era un vecino ni un rumor, era la radio. Y eso fue lo que hizo aquella noche tan peligrosa. Cuando la tierra empezó a decir la verdad, el pueblo todavía seguía escuchando a las autoridades. El Nevado del Ruiz se eleva hasta aproximadamente 17,500 pies, unos 300 metros, más de 3 millas de altura vertical. A sus pies se encontraba Armero, un pueblo levantado sobre una antigua llanura volcánica. La tierra allí era negra, rica, cargada de nutrientes. Era una tierra capaz de alimentar generaciones enteras. Pero esa misma tierra también podía enterrarlas. Armero ya había sido sepultado antes. En 1845, un lahar descendió por ese mismo valle y mató a más de 1,000 personas. En 1595, ocurrió lo mismo, el mismo camino, el mismo resultado. Aún así, el pueblo fue construido directamente sobre aquellos antiguos depósitos. Armero vivía sobre la memoria física de desastres pasados, sobre un suelo fértil que escondía una amenaza antigua. El volcán comenzó a dar señales de nuevo a finales de 1984. Los especialistas las registraron con claridad: enjambres sísmicos, fumarolas cada vez más intensas y caída de ceniza. Todo quedó consignado en los informes de geólogos y vulcanólogos. Meses antes de aquella noche, Omar Gómez, director regional de Defensa Civil en Caldas, impulsó la instalación de 5 sirenas de alerta en los pueblos del valle, dentro de la zona de riesgo. Solo 5. No un gran sistema nacional, no una obra costosa. Apenas 5 sirenas. La respuesta fue tajante. No hable de esto, doctor. La gente se va a asustar. La solicitud fue rechazada. Cuando Gómez realizó una reunión pública en Armero en septiembre para advertir que el pueblo podía quedar sepultado, las élites locales lo acallaron a gritos. El valor de la tierra, el dinero del algodón y los intereses económicos pesaron más que el peligro. La ciencia había hablado, pero quienes debían escuchar decidieron apartar la vista. A comienzos de octubre de 1985, un equipo científico conjunto terminó un mapa de riesgo. Armero aparecía exactamente donde debía estar, en la zona de máximo peligro por la Ares. El mapa no quedó escondido en un cajón. Fue publicado en el periódico El Espectador el 8 de octubre. Sin embargo, en la versión simplificada del diario, la zona de Armero fue coloreada de verde. Verde, el color que casi cualquier persona interpreta instintivamente como seguridad. Así, durante las últimas 5 semanas de su existencia, el pueblo vivió creyendo que aquel mapa era una promesa de tranquilidad, cuando en realidad era una advertencia mal comunicada. El 13 de noviembre, alrededor de las 3 de la tarde, comenzó una pequeña erupción. Ceniza cayó sobre Armero. Los habitantes llamaron a las autoridades y recibieron la misma respuesta: no había peligro inmediato, solo ceniza. A las 5 de la tarde, los funcionarios repitieron por radio: mantengan la calma. Regresen a sus casas. No hay razón para entrar en pánico. Un sacerdote local transmitió el mismo mensaje por altavoz. Dijo que no era necesaria ninguna evacuación. Incluso le comentó a un vecino preocupado que disfrutara del hermoso espectáculo. Y así Armero volvió a casa. Las familias se sentaron a cenar, encendieron la televisión y siguieron esperando instrucciones. Lo más trágico no fue solo lo que venía descendiendo desde la montaña, sino que hasta el final la gente siguió confiando en las voces oficiales. A las 9:09 de la noche, comenzó la erupción principal. Pero abajo en el pueblo todavía no parecía el fin.
La lluvia caía sobre Armero, una tormenta golpeaba las montañas, y las comunicaciones comenzaban a desmoronarse. La gente escuchaba un rumor lejano, pero no podía ver que avanzaba hacia ellos en medio de la oscuridad. Y lo más decisivo era que ya tenían una explicación durante toda la tarde. Les habían repetido una y otra vez que solo era ceniza, que no era algo crítico, que debían esperar instrucciones. Por eso la mayoría no corrió. La mayoría esperó. La cima del Ruiz estaba cubierta por hielo glaciar. Cuando nubes supercalentadas de gas, ceniza y roca cruzaron sobre ese hielo a temperaturas superiores a 1400 grados Fahrenheit, unos 750 grados Celsius, el hielo no se derritió. Poco a poco se convirtió en agua casi al instante. Cerca del 10% de la capa glaciar desapareció en cuestión de minutos. Y luego, el agua dejó de ser simplemente agua. Se mezcló con ceniza, rocas, tierra y escombros. A medida que descendía, aquella masa se hizo más pesada, más espesa, y comenzó a comportarse no como un río, sino como concreto en movimiento. Millones de yardas cúbicas de lodo, piedra y material volcánico encontraron el camino más antiguo hacia abajo, el cañón del río Lagunillas. En los tramos más estrechos del cañón, el flujo superó los 100 pies de altura. Arrasó las paredes, arrancó árboles y arrastró rocas enormes y fragmentos enteros de la ribera. En la parte alta del cañón, se movía con una fuerza suficiente para destruir todo lo que tocaba. Entre la erupción principal y el impacto en Armero, transcurrieron más de 2 horas. Sobre el papel, ese tiempo bastaba para salvar una ciudad. Pero en un sistema de comunicaciones que se desmoronaba, no bastaba en absoluto. Alrededor de las 9:30, los geólogos de campo enviaron una advertencia clara: erupción confirmada. Los poblados del valle debían evacuar de inmediato. El mensaje llegó al Centro Regional de Defensa Civil. Después de eso, la cadena se rompió. La tormenta en las montañas derribó líneas eléctricas. Los teléfonos enmudecieron. Las radios dejaron de responder. La red de comunicación colapsó justo en el momento en que más se la necesitaba. A las 10:20 de la noche, Omar Gómez, el mismo hombre al que le habían negado 5 sirenas y al que habían silenciado meses antes, logró comunicarse personalmente con las emisoras de radio de la ladera occidental y les pidió que transmitieran la advertencia valle abajo. Para entonces, aquello ya no era un sistema de alerta. Era un solo hombre luchando contra el tiempo. A las 11:30 de la noche, el lajar salió del cañón del Lagunillas. Pero el barro no fue lo primero en llegar. Antes avanzó una ola de agua fría y clara por las calles, agua del río, empujada hacia adelante por la masa que venía detrás. Quienes despertaron con agua hasta los tobillos pensaron que se trataba simplemente de una inundación. Subieron a las mesas, a los techos bajos, buscando refugio. Minutos después, llegó el verdadero lajar. Cuando el flujo alcanzó la llanura, perdió altura, pero ganó amplitud. En gran parte de Armero ya no tenía 100 pies de profundidad. Tenía entre 6 y 15 pies, suficiente para atraparte, pero no tanto como para que todos entendieran de inmediato el peligro mortal. El lodo avanzaba a unas 18 millas por hora, más rápido de lo que la mayoría de las personas podía correr, y era casi 2 veces más denso que el agua, más parecido al asfalto mojado que a cualquier río imaginable. En el frente venían rocas, árboles, metal, y todo lo que el cañón había arrancado a su paso. No cubría los edificios, los cercenaba. Miles de casas desaparecieron en cuestión de minutos. El centro de Armero dejó de existir. Las líneas de alta tensión se rompieron, los transformadores explotaron, y en la oscuridad total, el lajar parecía brillar con una luz amarilla, reflejando la electricidad moribunda del pueblo, que estaba borrando del mapa. El barro olía a tierra cruda, azufre y muerte. Por la radio de emergencia se escuchó una última voz desde Armero. Se nos vino el agua. Y luego la señal se cortó. Un veterinario de 31 años llamado Fernando Angarita terminó atrapado en la corriente sobre la llanura abierta. Se aferró a un árbol, pero el flujo quebró el tronco desde la base y lo arrastró hacia el corazón de la masa. Y allí ocurrió una paradoja terrible, lo que debería haberlo matado.
Fue precisamente lo que le salvó la vida. La mezcla contenía tanto sedimento que el cuerpo humano resultaba más liviano que el fluido que lo rodeaba. Del mismo modo en que un corcho flota en el agua, un hombre pudo flotar en el barro volcánico. La corriente empujó a Angarita hacia arriba. Los escombros le rompieron 16 huesos de la cara y la mandíbula. Más tarde describió la experiencia como haber sido arrojado dentro de una gigantesca licuadora industrial. La corriente lo arrastró casi 4 millas antes de dejarlo en el borde de la zona destruida. Sobrevivió. Y quizá esa sea una de las partes más crueles de desastres como este. Siempre dejan a alguien con vida el tiempo suficiente para contar cómo murieron los demás. Omaira Sánchez tenía 13 años. Cuando el lahar destruyó su casa, quedó atrapada de la cintura hacia abajo. Sus piernas fueron aplastadas bajo el concreto colapsado y quedaron inmovilizadas por la masa endurecida. Los rescatistas lograron llegar hasta ella, pero no pudieron liberarla. No porque no lo intentaran, sino porque el suelo no la soltaba. Un lahar no solo atrapa, compacta, expulsa el agua y se endurece como cemento. Convierte cualquier intento de rescate sin maquinaria pesada en una mutilación. Y la maquinaria pesada tampoco podía entrar porque se habría hundido en el barro. No había forma de entrar ni de salir. Omaira permaneció consciente durante unas 60 horas. Habló con periodistas y rescatistas con una calma casi imposible de comprender. El mundo entero vio su rostro y llamó a aquello una tragedia. Pero no fue solo una tragedia. Fue una demostración pública de que un gobierno puede fracasar, incluso cuando todo el mundo ya está mirando. El 16 de noviembre, Omaira murió. Después del impacto del lahar, uno de los lugares más extraños de supervivencia, apareció en Loma de la Cruz, el cementerio del pueblo situado sobre una pequeña elevación de apenas 16 pies por encima de la llanura. Cuando el flujo golpeó la base de la colina, esa diferencia mínima de altura desvió la masa densa hacia ambos lados. Detrás se formó una especie de bolsa en la que la velocidad del flujo cayó casi a cero. El barro rodeó el cementerio como el agua de un río rodea una roca. A la mañana siguiente, los helicópteros de rescate encontraron allí a cientos de supervivientes, sentados entre las tumbas inmóviles y en silencio. Los muertos habían protegido a los vivos. Y ahí aparece la conclusión más aterradora de toda la historia. Armero no murió porque la naturaleza fuera impredecible. No murió porque nadie hubiera visto las señales. No murió porque no hubiera tiempo. Las señales estaban allí. El mapa estaba allí. Las advertencias estaban allí. Lo que faltó fue la voluntad de creer en el peor escenario antes de que se hiciera realidad. El lahar tardó 2 horas y 21 minutos en llegar al pueblo, tiempo suficiente para llevar a todos sus habitantes a terreno alto, incluso a pie. Pero para quienes vivían abajo, el desastre no comenzó a las 11:30 de la noche. Comenzó en el instante exacto en que les dijeron que no había peligro. Eso fue lo que mató a Armero. No solo el hielo, la ceniza y el barro, sino la costumbre de tranquilizar a la gente hasta el último segundo. Porque en los desastres lo que más a menudo sepulta a las personas no es la explosión. Es la última mentira: no hay peligro.